Imaginemos por un momento que tuviéramos la opción de rediseñar la civilización humana desde sus cimientos. ¿Qué tal si, hipotéticamente hablando, descubriéramos una réplica exacta del planeta Tierra y la única diferencia entre este nuevo planeta y nuestro planeta actual fuese que la evolución humana nunca ocurrió? Sería un cuadro en blanco. Ni países, ni ciudades, ni contaminación, ni republicanos. Tan solo un entorno impoluto y abierto. ¿Qué haríamos entonces? Bien, primero necesitamos una meta, ¿cierto? Y podemos estar seguros al decir que esta meta sería sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino hacerlo de una manera óptima, saludable y próspera. La mayoría de la gente, de hecho, desea vivir y preferiría hacerlo sin tener que sufrir. Por lo tanto, la base de esta civilización debe ser de apoyo y por consiguiente sostenible para la vida humana cuanto sea posible, tomando en cuenta las necesidades materiales de todas las personas del mundo y a la vez intentando eliminar cualquier cosa que pudiera dañarnos a largo plazo. Con esa meta de sostenibilidad máxima entendida, la siguiente pregunta concierne a nuestro método. ¿Qué tipo de enfoque tomamos? Bueno, veamos. La última vez que me fijé, la política era el método de operación social en la Tierra. Entonces, ¿qué nos dicen las doctrinas de los republicanos, liberales, conservadores o socialistas sobre el diseño de la sociedad? Absolutamente nada. Bien, entonces, ¿qué hay de la religión? Seguramente el gran creador tuvo que haber dejado unos planos en algún lugar. No, nada que pueda encontrar. Bueno, veamos, ¿qué nos queda? Parece que algo llamado ciencia. La ciencia es única porque sus métodos exigen que las ideas propuestas no solo sean probadas y repetidas, sino que todo lo que la ciencia propone es también inherentemente falsable. En otras palabras, a diferencia de la religión y la política, la ciencia no tiene ego, y todo lo que sugiere acepta la posibilidad de resultar erróneo finalmente. No se ata a nada y evoluciona constantemente. Bueno, eso suena bastante natural para mí. Entonces, basándonos en el estado actual del conocimiento científico a principios del siglo XXI, junto con nuestra meta de máxima sostenibilidad para la población humana, ¿cómo empezamos el proceso mismo de construcción? Bueno, la primera pregunta que hacer es, ¿qué necesitamos para sobrevivir? La respuesta es, por supuesto, recursos planetarios. Ya sea el agua que bebemos, la energía que usamos o las materias primas que utilizamos para crear herramientas y refugio, el planeta alberga un inventario de recursos, muchos de los cuales se requieren para nuestra supervivencia. Así que, dada esa realidad, se vuelve crítico averiguar qué tenemos y dónde está. Esto significa que debemos llevar a cabo una investigación. Simplemente localizamos e identificamos cada recurso físico del planeta que podamos, junto con la cantidad disponible en cada ubicación. Desde los depósitos de cobre, a las ubicaciones más potentes para granjas eólicas para producir energía, a los manantiales naturales de agua potable, a la evaluación de la cantidad de peces en el océano, a las mejores tierras arables para cultivar comida, etc. Pero, como los humanos vamos a consumir estos recursos a lo largo del tiempo, entonces nos damos cuenta de que no solo necesitamos localizar e identificar, también necesitamos monitorizar. Necesitamos asegurarnos que no se nos acabe nada de esto. Eso sería malo. Y eso significa no solo monitorizar nuestras tasas de utilización, sino también las tasas de regeneración terrestre. Por ejemplo, cuánto tarda, digamos, un árbol en crecer o un manantial en volverse a llenar. Esto se llama equilibrio dinámico. Es decir, si acabamos con los árboles más rápidamente de lo que tardan en crecer, tenemos un grave problema debido a que no es sostenible. Entonces, ¿cómo se mantiene un inventario particularmente cuando nos damos cuenta de que todo está esparcido por todas partes? Tenemos grandes minas de minerales en lo que llamamos África, concentraciones energéticas en el Medio Oriente, inmenso potencial de energía maremotriz en la costa atlántica de Norteamérica, el suministro de agua fresca más vasto en Brasil, etc. Bueno, una vez más, la vieja y querida ciencia tiene una sugerencia. Se llama teoría de sistemas. La teoría de sistemas reconoce que el tejido del mundo natural, desde la biología humana a la biosfera terrestre, hasta la atracción gravitacional del propio sistema solar, es un solo sistema enorme unido sinérgicamente, completamente interconectado. Al igual que las células humanas se conectan para formar nuestros órganos, y los órganos se conectan para formar nuestros cuerpos, y ya que nuestros cuerpos no pueden vivir sin los recursos terrestres de alimento, aire y agua, estamos intrínsecamente conectados a la Tierra, y así sucesivamente.
Como la naturaleza sugiere, reunimos todo este inventario e información de monitorización y creamos un sistema para administrarlos, un sistema global de administración de recursos. De hecho, para contabilizar todos los recursos relevantes en el planeta. Simplemente no hay alternativa lógica si nuestro objetivo como especie a la larga es la supervivencia. Tenemos que administrarlo en conjunto. Habiendo comprendido esto, ahora podemos considerar la producción. ¿Cómo usamos todo esto? ¿Cuál será el proceso de producción? ¿Y qué necesitamos considerar para asegurarnos que sea lo más optimizado posible para maximizar nuestra sostenibilidad? Bueno, lo primero que sale a relucir es el hecho de que necesitamos constantemente intentar conservar. Los recursos del planeta son esencialmente finitos, entonces es importante que seamos estratégicos. La clave es conservación estratégica. Lo segundo que reconocemos es que algunos recursos realmente no son tan buenos como otros en cuanto a rendimiento. En realidad, algunas de estas cosas, cuando son puestas en uso, tienen un efecto terrible en el medio ambiente, lo cual invariablemente afecta a nuestra propia salud. Por ejemplo, el petróleo y los combustibles fósiles. No importa cómo los veas, liberan algunos agentes bastante destructivos en el medio ambiente. Por lo tanto, es crítico que hagamos lo posible por usar tales cosas solo cuando sea realmente necesario, si se da el caso. Afortunadamente, vemos muchas posibilidades solares, eólicas, mareomotrices, undimotrices, geotérmicas y de diferencial térmico para la producción de energía, por lo que podemos idear estrategias objetivas sobre qué usamos y dónde, para evitar las que se podrían llamar retroacciones negativas, o cualquier cosa que resulte de la producción o el uso que dañe el medio ambiente y por lo tanto a nosotros mismos. Llamaremos a esto seguridad estratégica, para asociarlo a nuestra conservación estratégica. Pero las estrategias de producción no se detienen ahí. Vamos a necesitar una estrategia de eficiencia para la propia mecánica de producción. Y lo que encontramos es que hay apenas 3 protocolos específicos a los que debemos adherirnos. 1. Cada bien que producimos debe ser diseñado para durar tanto como sea posible. Naturalmente, cuantas más cosas se estropeen, más recursos necesitaremos para reemplazarlas y más desperdicio será producido. 2. Cuando las cosas se estropeen, o dejen de ser útiles por cualquier motivo, es crítico que cosechemos y reciclemos tanto como podamos. De modo que el diseño productivo debe tener esto en consideración directamente en las etapas iniciales. 3. Las tecnologías de evolución rápida, como la electrónica, que son sometidas a las más altas tasas de obsolescencia tecnológica, necesitarían ser diseñadas para prever y acomodar actualizaciones físicas. Lo último que queremos hacer es desechar un sistema informático completo solo porque se ha dañado una sola parte o es obsoleto. Así que simplemente diseñamos los componentes para ser fácilmente actualizados pieza a pieza, estandarizados y universalmente intercambiables, presagiado por la actual tendencia de cambio tecnológico. Y cuando nos damos cuenta de que los mecanismos de la preservación estratégica, la seguridad estratégica y la eficiencia estratégica son puramente consideraciones técnicas desprovistas de cualquier opinión humana o parcialidad, simplemente programamos estas estrategias en un ordenador, el cual puede sopesar y calcular todas las variables relevantes, permitiéndonos llegar siempre al método más favorable para la producción sostenible basado en los conocimientos actuales. Y aunque podría sonar complejo, en realidad es una calculadora glorificada, sin mencionar que dicha toma multivariada de decisiones y dichos sistemas de monitorización ya están siendo utilizados alrededor del mundo para propósitos aislados. Simplemente hay que expandirlo. Ahora bien, no solo tenemos nuestro sistema de administración de recursos, sino que también un sistema de administración de producción, los cuales son fácilmente automatizados por el ordenador para maximizar la eficiencia, la preservación y la seguridad. La realidad informativa es que la mente humana o incluso de un grupo de humanos no puede seguir lo que necesita seguimiento. Debe ser realizado por ordenadores y eso es posible. Y esto nos lleva al siguiente nivel, la distribución. ¿Qué estrategias de sostenibilidad tienen sentido? Bueno, ya que sabemos que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta y que se requiere energía para propulsar máquinas de transporte, cuanto más corta la distancia de transporte, mayor será la eficiencia. Producir bienes en un continente y enviarlos a otro solo tiene sentido si los bienes en cuestión simplemente no pueden ser producidos en el área deseada. De otra forma, no es más que derrochador.
Debemos producir localmente para que la distribución sea simple, rápida y que requiera la menor cantidad de energía posible. Llamaremos a esto la estrategia de proximidad, lo que significa simplemente reducimos al máximo el transporte de bienes, sean materias primas o productos de consumo acabados. Por supuesto, puede que también sea importante saber qué bienes transportamos y por qué. Esto cae en la categoría de la demanda, y la demanda es simplemente lo que las personas necesitan para estar saludables y para tener una alta calidad de vida. El espectro de las necesidades materiales humanas va desde las necesidades vitales, como comida, agua potable y refugio, hasta bienes sociales y recreativos, que permiten relajación y disfrute personal y social, ambos importantes factores en el conjunto de la salud humana y social. Así que simplemente realizamos otra encuesta. Las personas describen sus necesidades, la demanda se evalúa y la producción se inicia basada en dicha demanda. Y puesto que los niveles de demanda de diferentes bienes fluctuarán naturalmente y cambiarán en diferentes regiones, debemos crear un sistema de monitorización de demanda-distribución para evitar la sobreproducción o la escasez. Por supuesto, esta idea no es nueva. Se utiliza en las principales cadenas de tiendas actualmente para asegurar que su inventario se mantiene al día. Solo que esta vez vamos a monitorizar globalmente. Pero espera un poco. No podemos entender completamente la demanda si no tenemos en cuenta el uso real del bien en sí mismo. ¿Es lógico y sostenible que cada ser humano tenga, digamos, una de cada cosa que se produce, sin importar su uso? No, eso sería, sencillamente, derrochador e ineficiente. Si una persona tiene necesidad de un bien, pero esa necesidad dura solo, por ejemplo, 45 minutos al día de media, sería mucho más eficiente que ese bien estuviese disponible para ellos y para otros cuando lo necesitasen. Muchos olvidan que no es el bien lo que quieren, sino el propósito que sirve ese bien. Cuando entendemos que el bien en sí mismo solo es tan importante como su utilidad, vemos que la restricción externa, o lo que podríamos llamar hoy propiedad, es extremadamente derrochador y medioambientalmente ilógico en un sentido fundamental y económico. Así que necesitamos concebir una estrategia llamada acceso estratégico. Esta sería la base para nuestro sistema de monitoreo de demanda-distribución, el cual garantiza que podamos satisfacer la demanda de las necesidades de la población para acceder a lo que sea que necesiten cuando lo necesiten. Y en lo que respecta a adquirir los bienes físicamente, los centros de acceso centralizados y regionales tienen mucho sentido, ya que la mayor parte estarían ubicados muy cerca de la población, y una persona simplemente llegaría, tomaría el artículo, lo usaría y cuando haya terminado y no lo necesite, lo devolvería, similar a cómo funciona una biblioteca hoy en día. De hecho, estos centros no solo existirían en la comunidad de la forma en como son las tiendas de hoy, sino que existirían centros especializados de acceso en áreas específicas donde ciertos bienes son utilizados frecuentemente, ahorrando más energía con menos transporte repetido. Y una vez el sistema de monitoreo de demanda esté operativo, estará unido a nuestro sistema de gestión de producción y, por supuesto, a nuestro sistema de gestión de recursos, creando así una máquina de gestión económica global, unificada y de actualización dinámica, que simplemente asegure que nos mantengamos sostenibles, comenzando por proteger la integridad de nuestros limitados recursos, trabajando para garantizar que solo fabriquemos los mejores y más estratégicos artículos posibles, mientras distribuyendo todo del modo más inteligente y eficiente posible. Y el resultado único de este método basado en la preservación, el cual es intuitivamente opuesto a muchos, es que este proceso de preservación y eficiencia lógico, ascendente y empírico, que solo puede determinar la verdadera sostenibilidad humana en el planeta, permitiría seguramente algo que nunca se ha visto en la historia humana: acceso a la abundancia, no solo para un porcentaje de la población mundial, sino para toda la civilización. Este modelo económico, tal y como recién generalizado, este enfoque sistémico responsable hacia un manejo total de los recursos de la tierra y procesos, diseñado nuevamente nada menos que para cuidar de la humanidad en su totalidad, de la manera más eficiente y sostenible, podría denominarse una economía basada en recursos. La idea fue definida en los 70 por el ingeniero social Jacques Fresco. Él entendió en ese entonces que la sociedad iba en un curso de colisión entre la naturaleza y sí misma, insostenible a todo nivel, y si las cosas no cambiaban, nos destruiríamos de una forma u otra.
Todas esas cosas que estás diciendo, Jack, ¿podrían ser construidas con lo que sabemos hoy? ¿O estás adivinando basado en lo que sabemos hoy? No. Todas esas cosas pueden ser construidas con lo que sabemos hoy. Llevaría 10 años cambiar la superficie de la Tierra, reconstruir el mundo en un segundo jardín del Edén. La lección es tuya. La estupidez de una carrera de armas nucleares, el desarrollo de armas, tratar de resolver tus problemas políticamente, eligiendo a este partido político o aquel partido político, toda esa política está inmersa en corrupción. Déjame decirlo de nuevo, comunismo, socialismo, fascismo, los demócratas, los liberales, queremos absorber seres humanos. Todas las organizaciones que creen en una mejor vida para el hombre. No hay problema de negros, o problema de polacos, o problema de judíos, o problema de griegos, o problema de mujeres. Hay problemas humanos. Yo no le temo a nadie, no trabajo para nadie, nadie puede despedirme. No tengo jefe. Tengo miedo de vivir en la sociedad en la que vivimos hoy. Nuestra sociedad no puede ser mantenida por este tipo de incompetencia. Era estupendo el sistema de libre empresa hace 35 años. Esta fue la última vez que fue útil. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar o perecer. Las películas de terror del futuro serán nuestra sociedad. La forma en que no funcionó y la política serían parte de una película de terror. Mucha gente hoy en día usa el término ciencia fría porque son analíticas y ni siquiera saben lo que significa analítico. Ciencia significa aproximaciones más cercanas a la forma en la que el mundo funciona. Así que dice la verdad, es lo que es. Un científico no intenta llevarse bien con la gente. Ellos cuentan lo que han descubierto. Tienen que cuestionar todo y si algún científico descubre un experimento que demuestra que ciertos materiales tienen ciertas fortalezas, otros científicos han de ser capaces de duplicar ese experimento y obtener los mismos resultados. Incluso si un científico siente que el ala de un avión, debido a las matemáticas o cálculos, puede aguantar cierta cantidad de peso, aún así amontonan sacos de arena sobre ella para ver cuándo se rompe y dicen, ¿sabes? Mis cálculos son correctos o son erróneos. Me encanta este sistema porque está libre de parcialidad y libre de la creencia de que las matemáticas pueden resolver todos los problemas. También tienes que poner tus matemáticas a prueba. Creo que todo sistema que puede ser puesto a prueba debe ser probado y todas las decisiones deben estar basadas en la investigación. Una economía basada en recursos es simplemente el método científico aplicado al interés social, un enfoque absolutamente ausente en el mundo de hoy. La sociedad es una invención técnica, y los métodos más eficaces de salud humana optimizada, producción física, distribución, infraestructura urbana y similares residen en el campo de la ciencia y la tecnología, no en la política o la economía monetaria. Opera en la misma forma sistemática como, digamos, un avión. Y no hay una manera liberal o republicana de construir un avión. Asimismo, la naturaleza misma es el referente físico que usamos para demostrar nuestra ciencia, y es un sistema establecido, que solo emerge de nuestra creciente comprensión de ella. De hecho, no tiene en cuenta en absoluto lo que tú subjetivamente pienses o creas que es verdad. Lo que hace es más bien darte una opción. Puedes aprender y estar conforme con sus leyes naturales y comportarte en consecuencia, creando siempre buena salud y sostenibilidad, o puedes ir a contracorriente, inútilmente. No importa cuán firmemente crees que puedes levantarte y caminar por la pared que tienes enfrente. La ley de la gravedad no te lo permitirá. Si no comes, morirás. Si no te acarician cuando eres un bebé, morirás. Por duro que suene, la naturaleza es una dictadura, y podemos escucharla y ponernos en armonía con ella o sufrir las inevitables consecuencias adversas. Por tanto, una economía basada en recursos no es más que un conjunto de conocimientos vitales probados donde todas las decisiones se basan en una sostenibilidad humana y medioambiental optimizada. Toma en consideración la base vital empírica, la cual todo ser humano comparte como una necesidad, independientemente, de nuevo, de sus filosofías políticas o religiosas. No hay relativismo cultural en este enfoque. No es una cuestión de opinión. Las necesidades humanas son necesidades humanas, y tener acceso a las necesidades vitales como aire limpio, comida nutritiva y agua potable, junto con un entorno positivamente motivador, estable, educativo y no violento, es exigido por nuestra salud física y psicológica, nuestra capacidad evolutiva y, por tanto, para la supervivencia de la especie en sí misma.
Una economía basada en recursos estaría basada en los recursos disponibles. No puedes llevar a mucha gente a una isla o construir una ciudad de 50.000 personas sin tener acceso a las necesidades vitales. Así que cuando uso el término enfoque sistémico exhaustivo, estoy hablando de hacer primero un inventario del área y determinar lo que esta zona puede abastecer. No es solo un enfoque arquitectónico, no es solo un enfoque de diseño, sino que el diseño debe estar basado en todos los requisitos para mejorar la vida humana. Y a eso es a lo que me refiero con una manera integrada de pensamiento. Alimentos, ropa, refugio, calidez, amor, todas esas cosas son necesarias. Y si privas a la gente de alguna de ellas, tendrás a un ser humano de menor valía, menos capaz de funcionar. Como se ha delineado previamente, los cimientos de una economía global basada en recursos, con enfoques sistémicos a la extracción, producción y distribución, se basan en un conjunto de verdaderos mecanismos económicos o estrategias que garantizan la eficiencia y la sostenibilidad en cada área de la economía. Entonces, continuando con esta línea de pensamiento en lo referente al diseño lógico, ¿qué sigue en nuestra ecuación? ¿Dónde se materializa todo esto? Las ciudades. La llegada de la ciudad es una característica definitoria de la civilización moderna. Su papel es habilitar el acceso eficiente a las necesidades de la vida, junto con un mayor apoyo social e interacción comunitaria. Entonces, ¿cómo diseñaríamos una ciudad ideal? ¿En qué forma deberíamos hacerla? ¿Cuadrada? ¿Trapezoide? Bueno, dado que vamos a estar moviéndonos alrededor de la cosa, podríamos hacerla lo más equidistante posible, para facilitar. Por lo tanto, en círculo. ¿Qué debería contener la ciudad? Bien, naturalmente necesitamos un área residencial, un sitio para la producción de bienes, un lugar para la generación de energía y espacio para la agricultura. Pero también necesitamos nutrirnos como seres humanos. Por tanto, cultura, naturaleza, recreación y educación. Entonces incluyamos un agradable parque abierto, un área para entretenimiento, eventos, para propósitos culturales y socializar, e instalaciones educativas y de investigación. Y como estamos trabajando con un círculo, parece racional colocar estas funciones en forma de cinturones, basados en la cantidad de tierra necesaria para cada propósito, junto a la facilidad de acceso. Muy bien. Ahora bien, vayamos a lo específico. En primer lugar, necesitamos considerar la infraestructura central o los intestinos del organismo de la ciudad. Estos serían los canales de transporte para el agua, productos, residuos y energía. Así como hoy contamos con sistemas de agua y alcantarillado subterráneos en las ciudades, extenderíamos este concepto de canalización para integrar el reciclaje de residuos y los repartos en sí. No más carteros o basureros. Se incorpora en el diseño. Incluso podríamos usar tuberías neumáticas automatizadas y tecnologías similares. Lo mismo va para el transporte. Tiene que ser integrado y estratégicamente diseñado para reducir o incluso eliminar la necesidad de los automóviles independientes y malgastadores. Tranvías eléctricos, cintas transportadoras y trenes magnéticos que pueden llevarte prácticamente a cualquier lugar de la ciudad, incluso arriba y abajo, además de conectarte con otras ciudades. Y por supuesto, en el caso de que un automóvil sea necesario, es automatizado por satélite para la seguridad y la integridad. De hecho, esta tecnología de automatización está funcionando ahora mismo. Los accidentes automovilísticos matan alrededor de 1,2 millones de personas cada año, hiriendo a cerca de 50 millones de personas. Esto es absurdo y no tiene que ocurrir. Entre el diseño eficiente de la ciudad y vehículos automatizados sin conductor, esta cifra de muertos puede ser virtualmente eliminada. Agricultura. Hoy en día, gracias a nuestros caóticos métodos para reducir costos industriales, utilizando pesticidas, fertilizantes excesivos y otros medios, hemos destruido exitosamente mucha de la tierra cultivable en el planeta, sin mencionar también la extensa intoxicación de nuestros cuerpos. De hecho, ahora, toxinas químicas industriales y agrícolas aparecen en casi todos los seres humanos examinados, incluyendo a los bebés. Afortunadamente, hay alternativas deslumbrantes. Los métodos sin tierra de la hidroponía y aeroponía, que también reducen los requerimientos de nutrientes y agua hasta en un 75% de nuestro consumo actual. Los alimentos pueden ahora ser cultivados orgánicamente a escala industrial en cerradas granjas verticales, tal como en 50 pisos de solares de un acre, virtualmente eliminando la necesidad de hidrocarburos y pesticidas en general.
Este es el futuro del cultivo industrial de alimentos, eficiente, limpio y abundante. Así, tales sistemas avanzados serían en parte los que compondrían nuestro cinturón agrícola, produciendo todo el alimento necesario para toda la población de la ciudad, sin necesidad de importar nada del exterior, ahorrando tiempo, desperdicio y energía. Y hablando de energía, el cinturón energético funcionaría en un enfoque sistémico para extraer electricidad de nuestros abundantes medios renovables, específicamente del potencial eólico, solar, geotérmico, de calor diferencial y, si hay agua cerca, mareomotriz y undimotriz. Para evitar la intermitencia y asegurar un retorno positivo de energía neta, estos medios operarían en un sistema integrado, abasteciéndose mutuamente cuando fuera necesario y almacenando excedentes de energía en grandes supercondensadores bajo tierra, de modo que nada pueda ser desperdiciado. Y no solo la ciudad se autoabastece de energía, también estructuras específicas se abastecerán independientemente, generando electricidad a través de pinturas fotovoltaicas, transductores de presión estructurales, el efecto termopar y otras tecnologías vigentes pero apenas utilizadas. Pero, por supuesto, esto plantea la pregunta, ¿cómo se crea esta tecnología y los bienes en general para empezar? Esto nos lleva a la producción. El cinturón industrial, además de tener hospitales y similares, sería el centro de la producción fabril. Completamente localizado, en conjunto obtendría, desde luego, materias primas por medio del sistema global de gestión de recursos recién presentado, con la demanda siendo generada por la propia población de la ciudad. En cuanto a la mecánica de producción, necesitamos abordar un nuevo y poderoso fenómeno que se desató hace muy poco en la historia humana y que está en vías de cambiarlo todo. Se llama mecanización o automatización del trabajo. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que casi todo lo que usamos hoy en día se fabrica automáticamente. Tus zapatos, tu ropa, tus electrodomésticos, tu coche, se fabrican con máquinas de modo automático. ¿Podemos decir que la sociedad no ha sido influenciada por estos importantes avances tecnológicos? Por supuesto que no. En realidad, estos sistemas imponen nuevas estructuras y necesidades y hacen que muchas otras cosas se vuelvan obsoletas. Así que hemos crecido en el desarrollo y uso de la tecnología de una manera exponencial. Y definitivamente la automatización va a continuar. No puedes detener tecnologías que simplemente tienen sentido. La automatización del trabajo a través de la tecnología es la base de cada importante transformación social en la historia de la humanidad, desde la revolución agrícola y la invención del arado a la revolución industrial y la invención de la máquina motorizada hasta la era de la informática en la que vivimos ahora, fundamentalmente a través de la invención de la electrónica avanzada y de los ordenadores. Y con respecto a los métodos actuales de producción avanzada, la mecanización está evolucionando ahora por sí sola, alejándose del método tradicional de montar las piezas dentro de una configuración hacia un método avanzado de crear productos enteros en un único proceso. Al igual que muchos ingenieros, me fascina la biología, porque está llena de ejemplos de piezas de ingeniería extraordinarias. ¿Qué es la biología? Es el estudio de las cosas que se copian a sí mismas. La mejor definición de la vida que hemos logrado. Repito, como ingeniero, siempre he estado intrigado con la idea de las máquinas que se copian a sí mismas. RepRap es una impresora tridimensional, es decir, que es una impresora que conectas a tu ordenador y en lugar de hacer diseños bidimensionales en hojas de papel, hace objetos reales, físicos y tridimensionales. No es nada nuevo las impresoras 3D. Existen desde hace aproximadamente 30 años. Lo más importante acerca de RepRap es que imprime la mayoría de sus partes. Entonces, si tienes una, podrías hacer otra y dársela a un amigo, como también podrías imprimir muchas otras cosas útiles. Desde la simple impresión de enseres básicos de la casa hasta la impresión del cuerpo entero de un automóvil de una sola vez, la impresión moderna y automatizada en 3D tiene el potencial de prácticamente transformar cada área de producción, incluyendo la construcción de viviendas. El sistema Contour Crafting es realmente una tecnología de fabricación, la así llamada impresión en 3D, y es cuando directamente se construyen objetos 3D desde un modelo computerizado. Usando Contour Crafting será posible construir una casa de unos 180 metros cuadrados en un día, únicamente con esta máquina.
La razón por la cual las personas están interesadas en automatizar la construcción es porque realmente brinda muchos beneficios. Por ejemplo, la construcción es un trabajo bastante intenso y, aunque provee de trabajo a un sector de la sociedad, también presenta problemas y complicaciones. Por ejemplo, la construcción es el trabajo más peligroso que existe. Es peor que la minería y la agricultura. Tiene el nivel más alto de fatalidad en casi todos los países. Otro problema es el desperdicio. En promedio, una casa en los Estados Unidos tiene de 3 a 7 toneladas de desperdicio. Esto es algo astronómico si se considera el impacto de la construcción, sabiendo que alrededor del 40% de todos los materiales en el mundo son utilizados en la construcción. Así que tenemos un gran desperdicio de energía y recursos, además de un daño considerable al medio ambiente. Construir casas usando martillos, clavos y madera con el nivel de nuestra tecnología hoy es realmente absurdo y correrá la misma suerte que la clase trabajadora con respecto a la fabricación en los Estados Unidos. Recientemente hubo un estudio por el economista David Autor del MIT que afirma que nuestra clase media está obsoleta y que está siendo reemplazada por la automatización. De manera simple, hoy en día la mecanización resulta más productiva, eficiente y sostenible que la mano de obra en prácticamente todos los sectores de la economía. Las máquinas no necesitan vacaciones, descansos, seguros o pensiones y pueden trabajar 24 horas al día todos los días. La precisión y el potencial de producción en comparación con el trabajo humano es inigualable. En resumen, el trabajo humano repetitivo se está volviendo obsoleto y poco práctico en todo el mundo. Y el desempleo que ves hoy a tu alrededor es fundamentalmente el resultado de esta evolución de la eficiencia en la tecnología. Durante años, los economistas del mercado han descartado este patrón de crecimiento que se podría llamar desempleo tecnológico, por el hecho de que nuevos sectores siempre parecían emerger para reabsorber a los trabajadores desplazados. Hoy, el sector servicios es el único foco de actividad restante y actualmente emplea el 80% de los trabajadores en Estados Unidos, con la mayoría de los países industrializados presentando una proporción similar. Sin embargo, este sector está ahora siendo desafiado cada vez más por kioscos automatizados, restaurantes automatizados e incluso tiendas automatizadas. Hoy, finalmente, los economistas están reconociendo lo que han estado negando durante años. No solo el desempleo tecnológico está agravando la presente crisis laboral que vemos en el mundo, causada por la caída de la economía global, sino que cuanto más profundiza la recesión, más rápido se mecaniza la industria. La trampa, que no se ha comprendido, es que cuanto más rápido se mecanizan para ahorrar dinero, más desplazan a la gente y más reducen el poder adquisitivo del público. Esto quiere decir que mientras la corporación puede producir todo más barato, cada vez menos personas tendrán dinero para comprar cosas, sin importar lo baratas que sean. Esto implica que el juego del trabajo por ingresos llega lentamente a su fin. De hecho, si tomas un momento para reflexionar acerca de los trabajos que existen hoy, que podrían ser absorbidos ya mismo por la automatización si se aplicara, el 75% de la mano de obra global podría ser reemplazada por la mecanización mañana mismo. Y esto es porque en una economía basada en recursos, no hay un sistema monetario de mercado. No existe el dinero en absoluto, porque no hay necesidad. Una economía basada en recursos reconoce la eficiencia de la mecanización y la acepta por lo que ofrece. No la combate como lo hacemos actualmente. ¿Por qué? Porque es irresponsable no hacerlo, dado cualquier interés en eficiencia y sostenibilidad. Y esto nos trae de vuelta a nuestro sistema urbano. En el centro está la cúpula central, la cual no solo alberga los complejos educativos y la central de transportación, también aloja la unidad central, que ejecuta las operaciones técnicas de las ciudades. La ciudad es, de hecho, una gran máquina automatizada. Tiene sensores en todos los cinturones técnicos para monitorizar el progreso agrícola, de recolección energética, producción, distribución y similares. Ahora bien, ¿serían necesarias las personas para supervisar estas operaciones en caso de malfuncionamiento similar? Lo más probable es que sí, pero ese número se reduciría con el tiempo a medida que las mejoras continúen. Sin embargo, a partir de hoy, tal vez el 3% de la población de una ciudad sería necesaria para este trabajo cuando lo desglosas. Y te puedo asegurar que en un sistema económico que está verdaderamente diseñado para cuidarte y asegurar tu bienestar,
sin tener que someterte a una dictadura privada a diario, usualmente a un trabajo que es técnicamente innecesario o inútil socialmente, mientras que a menudo se lucha con una deuda que no existe solo para pagar los gastos. Te garantizo que la gente ofrecerá voluntariamente su tiempo en todas direcciones para mantener y mejorar un sistema que en realidad cuida de ellos. Y junto con este asunto del incentivo, viene la suposición común que si no hay ninguna presión externa para que uno trabaje para vivir, la gente simplemente se quedaría sentada, haciendo nada, convirtiéndose en una bola de grasa perezosa. Esto es un disparate. El sistema laboral que tenemos hoy en día es en realidad el generador de pereza, no una solución a ella. Si haces memoria de cuando eras niño, lleno de vida, interesado en comprender cosas nuevas, probablemente creando y explorando, pero a medida que el tiempo pasó, el sistema te empujó hacia el objetivo de averiguar cómo generar dinero. Y desde una educación temprana hasta unos estudios universitarios, estás limitado. Solo para emerger como una criatura que sirve como una pieza más en el engranaje de un modelo que envía todos sus frutos al 1% que está en la cima. Ahora los estudios científicos han demostrado que efectivamente la gente no está motivada por recompensas monetarias cuando se refiere al ingenio y la creación. La creación en sí es la recompensa. El dinero, de hecho, parece servir solo como un incentivo para acciones banales y repetitivas. Un papel que acabamos de mostrar puede ser reemplazado por una máquina. Cuando a innovación se refiere, el uso real de la mente humana, el incentivo monetario ha demostrado ser un obstáculo, interfiriendo y apartándose del pensamiento creativo. Y esto puede llegar a explicar por qué Nikola Tesla, los hermanos Wright y otros inventores que han contribuido masivamente a nuestro mundo actual nunca demostraron algún interés monetario para realizar sus inventos. El dinero es de hecho un incentivo falso y causa 100 veces más distorsión que contribución. Por primera vez en la historia de la humanidad, la especie se enfrenta al agotamiento de un recurso básico central a nuestro actual sistema de sobrevivencia. Y el remate de todo el asunto es que, aun con el petróleo haciéndose más escaso, el sistema económico aún impulsará ciegamente su modelo canceroso de crecimiento, para que la gente pueda salir y comprar más vehículos impulsados con petróleo para generar PIB y trabajos, aumentando el declive. ¿Hay soluciones para reemplazar el edificio de la economía de hidrocarburos? Por supuesto. Pero el camino que se necesita para lograr estos cambios no se manifestará a través de los protocolos del sistema de mercado requeridos, pues las nuevas soluciones solo pueden ser implementadas a través del mecanismo de ganancias. La gente no está invirtiendo en energías renovables porque no vale la pena económicamente tanto en el corto como largo plazo. Y el compromiso necesario para que esto ocurra solo puede pasar con graves pérdidas económicas. Por lo tanto, no hay incentivo monetario y dentro de este sistema, si no hay incentivo monetario, las cosas no suceden. Y encima de todo, el cenit del petróleo es solo una de las muchas consecuencias que surgen de este cuasi desastre ferroviario socioambiental, cuya velocidad va en aumento hoy. Otros incluyen la disminución de agua dulce, el sustento mismo para nuestra existencia, que muestra que actualmente hay escasez para 2,8 mil millones de personas y que esta va en camino de alcanzar los 4.000 millones para el 2030. Producción de alimentos. La destrucción de tierras cultivables, de donde viene el 99,7% de todos los alimentos destinados para el consumo humano hoy en día, está ocurriendo hasta 40 veces más rápido de lo que se reabastece. Y en los últimos 40 años, el 30% de la tierra cultivable se ha convertido en tierra improductiva. Sin mencionar el hecho de que los hidrocarburos son la columna vertebral de la agricultura de hoy, y como estos disminuyen, también lo hará el suministro de alimentos. En cuanto a los recursos en general, con nuestros modelos actuales de consumo, para el año 2030 necesitaremos 2 planetas para continuar a este ritmo, sin hacer mención de la continua destrucción de la biodiversidad vital, causando espasmos de extinción y la desestabilización del medio ambiente en todo el mundo. Y con todas estas disminuciones nos encontramos con el crecimiento casi exponencial de la población, que para el año 2030 podría haber más de 8.000 millones de personas en este planeta. Solo la producción de energía tendría que aumentar un 44% en 2030 para satisfacer dicha demanda. Y de nuevo, ya que el dinero es el único promotor de la acción, ¿vamos a esperar que algún país de este planeta vaya a ser capaz de costear los enormes cambios necesarios para revolucionar la agricultura, el tratamiento de aguas, la producción de energía, etcétera? Cuando la deuda global es un esquema de pirámide que lentamente está deteniendo el mundo entero,
Sin mencionar el hecho de que el desempleo que ves hoy en día se va a convertir en normal por la naturaleza del desempleo tecnológico. Los trabajos no van a volver. Y finalmente, una amplia perspectiva social. Desde 1970 hasta 2010, la pobreza en este planeta se duplicó a raíz de este sistema. Y dado nuestro estado actual, ¿crees honestamente que verás algo menos que más duplicación, más sufrimiento y más hambruna? No va a haber ninguna recuperación. Esta no es una larga depresión de la que algún día vamos a salir. Yo pienso que la próxima fase que vamos a ver después de la siguiente ronda de colapsos económicos es inquietud civil en masa, cuando los cheques de desempleo dejen de ser pagados porque los estados no tienen más dinero. Y cuando las cosas se tornen tan mal que la gente pierda confianza en sus líderes electos, demandarán un cambio si no nos matamos unos a otros en el proceso o destruimos el medio ambiente. Tengo miedo de que lleguemos al punto de no retorno. Y eso me preocupa sin cesar.